Shalom, buenas noches, Yahweh te bendiga, bendiciones, estamos conectados de Argentina a Buenos Aires. En esta noche vamos a ver un mensaje muy bueno que es las maquinaciones de Satanás. Así que bienvenidos a todos, Facebook, Instagram, estamos en vivo y vamos a comenzar entonces con este mensaje. Vamos a hacer una oración, vamos a entregar al Padre este mensaje, que hoy nos hable, nos ministre a través de su palabra y a través de su espíritu. Así que gracias te damos, Yahweh, por este tiempo. Te pido, Yahweh, que hoy tú puedas hablar y ministrar a tu pueblo a través de este mensaje. Este mensaje ha venido de ti y que pueda dar fruto en cada uno de tus hijos, en cada uno de aquellos que son parte de tu pueblo. Te pido, Padre, que les des luz y entendimiento, que puedan entender quién es Satanás y cómo son sus maquinaciones. En el nombre de Yahshua, toma control absoluto de este mensaje y que pueda ser luz y bendición a todo aquel que lo escuche. En el nombre de Yahshua te damos gracias, Padre. Amén. Vamos a ver entonces en esta noche este mensaje que Yahweh me lo dio ya hace varias semanas atrás, y es un mensaje específico, especial. Yahweh, por gracia y misericordia de Él, ya desde que estamos en las redes, en el Ministerio de Hacienda Antigua, me ha podido permitir armar y dar más de 300 mensajes, y realmente es una bendición poder ser un instrumento en las manos de Yahweh. Y dentro de todos esos mensajes que Yahweh me dio, muy pocas veces he hablado de Satanás. ¿Por qué? Porque todos los mensajes que he compartido ha venido del Padre, y que Satanás en sí es importante saber quién es importante saber cómo opera, cómo obra, cuál es su origen, etcétera, etcétera. Pero Yahweh siempre me ha direccionado para saber en sí lo necesario de Él. Porque muchas veces hay hermanos que se meten, investigan y quieren saber más de lo que hay, y ahí cometen error. Necesitamos saber lo necesario de quién es Satanás, de qué es el reino de las tinieblas, y realmente de cómo operan y cómo atacan al pueblo de Yahweh y a los hijos de Yahweh. Por eso el mensaje de hoy va a ser un mensaje específico sobre las maquinaciones de Satanás. ¿Qué son las maquinaciones de Satanás? Los pensamientos, los proyectos, los planes de Satanás hacia los hijos de Yahweh. No hacia toda la humanidad. Si bien Satanás tiene proyectos para la humanidad, y ya lo estamos viendo en el mundo entero, específicamente Satanás tiene maquinaciones, piensa, reflexiona, busca la manera de destruir a los hijos de Yahweh, de destruir a los siervos de Yahweh, de destruir al pueblo de Yahweh. ¿Por qué? Porque Satanás realmente odia a aquellos que andan en la luz, a aquellos que caminan con Yahweh. Por eso cuando uno viene al camino de Yahweh, no es todo bendición y todo color de rosas, como dice el dicho, ¿no? Sino que va a haber oposición, va a haber ataque, va a haber tentación, va a haber muchas pruebas que vamos a tener que vivir durante toda la vida en esta tierra, porque Satanás se va a encargar de tener sus maquinaciones hacia nosotros, hacia los hijos de Yahweh. Entonces, para poder entrar al mensaje, primero tenemos que saber quién es Satanás. La palabra Satanás en hebreo es Ha-Satán, y Satán significa adversario. El adversario, Ha-Satán, el adversario. También se le conoce como diablo, que significa enemigo. Belcebú, la serpiente antigua. Tiene muchos nombres, Satanás, que Satanás es en sí el nombre más correcto para identificarlo a él. Pero antes que él se rebelara con Yahweh,
antes que él se rebelara en el reino de Yahweh y cayera en desobediencia, en pecado y arrastrara la tercera cuarta parte de los ángeles de Yahweh y Yahweh lo expulsara de su reino y él cayera a la tierra con sus ángeles caídos, él se llamaba Luzbel. En otras traducciones, Lucifer, que significa portador de la luz, lucero del día. Así era el nombre de él. Entonces, esto lo podemos encontrar en varios versículos en la Biblia, y para hacer una introducción tenemos que saber quién es Satanás. En el mensaje que di hace ya tiempo atrás, Satanás y los ángeles caídos, ahí profundizo bien este tema en sí con respecto a quién es Satanás. Pero vamos a ver igual hoy un poquito este tema. Y en Ezequiel capítulo 28 nos cuenta hay una profecía del profeta Ezequiel hacia un rey, pero está describiendo quién era Satanás antes de desobedecer a Yahweh, de rebelarse con Yahweh. Luzbel o Lucifer era un querubín, dice ahí la escritura, que era grande y protector en el reino de Yahweh. Luzbel estaba en sí muy cercano al trono de Yahweh. Él estaba encargado de la adoración a Yahweh. Y él en sí fue creado para tocar instrumentos y para adorar a Yahweh, y los ángeles adoraban a Yahweh por medio de él para Yahweh. Dice que sus vestiduras eran de piedras preciosas, era el ángel más hermoso creado por Yahweh. Dice que sus piedras, el vestido eran de piedras preciosas, las mismas piedras que usa el Cohen Gadol en el pectoral, las mismas piedras que se van a usar en la Nueva Jerusalén. Entonces habla de mucha información y dice, porque quisiste estar en el monte de Yahweh, en el trono de Yahweh, quisiste ocupar en el lugar de Yahweh, sobre las piedras de fuego te paseabas. ¿Cuáles son esas piedras de fuego? Las estrellas. Dice ahí en Ezequiel, yo te puse en el santo monte de Yahweh, del Creador, y tus vestiduras eran de piedras preciosas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Se rebeló contra Yahweh, quiso ocupar el lugar de Yahweh. Y él contaminó la tercera cuarta parte de los ángeles de Yahweh. ¿En qué? En rebeldía, en desobediencia. Y vemos que los ángeles en sí tomaron su propia decisión y luego Yahweh actuó. Hubo una gran guerra en el cielo, Apocalipsis 12 lo describe, entre el arcángel Miguel y Satanás y los ángeles caídos y los ángeles de Yahweh en el reino de Yahweh, y fue expulsado del trono de Yahweh, del reino de Yahweh. El mismo Yahshua, el Mesías, dice, vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. ¿Por qué como un rayo? Porque los ángeles tienen la facultad de moverse a la velocidad de la luz, a la velocidad de un rayo. Dice que Yahshua lo vio descender como un rayo, cayó como un rayo. Isaías capítulo 14 también nos describe acerca de Satanás. Caíste del cielo, oh lucero, derribado fuiste hasta el Seol. Gusanos serán tu cama. El fuego de Yahweh te ha consumido, dice la Escritura. Es decir, que Luzbel, Lucifer, perdió toda la hermosura. Hoy es un ángel consumido por el fuego de Yahweh, igual que los ángeles caídos. Todo su brillo y resplendor y santidad lo perdieron al rebelarse. Entonces vemos que tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 nos habla acerca de la rebelión de Satanás. Entonces vemos que Satanás cae a la tierra, cae con los ángeles caídos, y a partir de ahí ellos empiezan a buscar la manera, a maquinar
y a pensar de qué manera podían contaminar la máxima creación de Yahweh. Y Satanás así lo hace, conociendo la creación de Yahweh, conociendo el Edén, conociendo que creó al hombre, a la mujer, que habían dos tipos de árboles en el huerto del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representaba a Satanás, el pecado, y el árbol de la vida, que el que comía del fruto no moriría jamás. El árbol de la vida representaba a Yahshua, y el árbol del conocimiento del bien y el mal representaba a Satanás. Y esto ya lo expliqué en profundidad en otro mensaje que se llama Los dos árboles del Edén. Entonces vemos que Satanás, dice la escritura ahí en Génesis capítulo 3, era más astuta la serpiente que todos los animales. ¿Por qué? Porque Satanás estaba en la serpiente. Satanás engañó a Eva y Eva compartió el fruto a Adán y Adán comió. Es decir, que Satanás era astuto, sabía que si iba directo a Adán era muy probable que Adán no comiera del fruto. Entonces, sabiendo que la mujer era la que le influenciaba a Adán, así lo hizo. Entonces dice ahí la escritura en Génesis 3 que la serpiente engañó a Eva y le dijo: si comes del árbol serás como el Creador, conocimiento del bien y del mal. Es decir, teniendo un conocimiento y sabiduría como el bien y el mal. En otras palabras, Satanás quiso que el hombre, la máxima creación de Yahweh, el hombre y la mujer, llegan a estar al mismo estado que él lo hizo. Satanás, Luzbel, conoció el bien y conoció el mal. Y así le sucedió a Eva y a Adán. Y a partir de ellos, toda la humanidad fue totalmente contaminada por el pecado. Entonces Satanás desde el principio espiritual de Yahweh, antes que Yahweh en sí creara al hombre, Satanás en el reino de Yahweh maquinó contra el Creador. Y maquinar, la palabra maquinar en sí, significa pensar, accionar o buscar un plan secreto en contra de alguien. Entonces cuando dice no ignoremos las maquinaciones de Satanás, no ignoremos los planes secretos o las acciones secretas que Satanás puede tener con nosotros. ¿De qué manera podemos descubrirlo? A través del Espíritu de Yahweh, a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad de Yahweh, podemos descubrir sus planes, sus acciones en secreto. Entonces, 2 Corintios 11 dice que la serpiente era más astuta que todos los seres vivientes y engañó a Eva y a la humanidad. ¿Por qué? Porque infectó de pecado, de rebeldía y de desobediencia a toda la creación. Entonces Satanás está desde el principio maquinando sus planes para contaminar y destruir la creación de Yahweh. Lo hizo a través de Adán y Eva y lo hizo a través de toda la humanidad. Toda la tierra está corrompida por pecado, por esa desobediencia que el ser humano hizo desde el principio. Entonces Satanás, sabiendo esto, empezó a tener dominio y autoridad sobre la humanidad. Y para entender las maquinaciones de Satanás necesitamos conocer su origen y la historia. Entonces sabemos quién es Satanás, que hoy es el príncipe de este mundo, dice la Escritura, y que desde el principio en sí maquinó contra el Creador y contra su creación. Y desde el principio podemos ver ejemplos como Génesis 6 en el tiempo de Noé, contaminó en sí la descendencia humana o la genética humana, mezclando en sí ADN humano con
ángeles caídos, cuerpos celestiales, donde se mezclaron y tuvieron hijos totalmente deformes a lo que Yahweh creó, llamados los Nefilim. Hay hermanos que no creen en esto y dicen, no, pero ¿cómo puede ser que medían 3, 4, 5, 6 metros de altura? ¿Y cómo puede ser que tuvieron las mujeres humanas en el vientre? Nacieron como bebés normales, fueron creciendo y desarrollándose, porque eso es algo que tenemos que tener presente. Pero ¿qué hizo Satanás? No solo contaminó la humanidad de pecado, sino también mezcló y adulteró el ADN genético que Yahweh creó. Y hoy en día está exactamente haciendo lo mismo a través de sociedades secretas, a través de la élite, a través de gobiernos y a través de todo este sistema satánico que hoy se está moviendo. Entonces, Satanás maquina muchas cosas contra la humanidad, pero específicamente contra los hijos de Yahweh. Entonces, Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque lo que Yahweh promete lo cumple. Entonces lo que él quiere es contaminar, es desviar, es engañar, es destruir a los hijos de Yahweh. Y así lo hizo desde el principio de la creación. Con la humanidad, hasta que Yahweh escogió un hombre llamado Abraham, y de ahí él haría una nación, un pueblo diferente a los demás. Satanás desde el principio metió la perversión, metió el pecado, la maldad, la iniquidad a la humanidad y adulteró el ADN humano, pero también injertó la idolatría en la tierra. Toda la idolatría de la tierra es directamente adoración a Satanás. Todos los dioses que hay, todas las imágenes que existen, todos los santos, todo lo que se adora, que no sea Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, es idolatría para Satanás. Las maquinaciones de Satanás son muy inteligentes, son muy astutas, porque él no hace falta presentarse como él es, sino que él usa muchas cosas para ponerse detrás de eso. A través de una imagen, a través de una religión. ¿Quién creó las religiones? Satanás, a través del hombre. Entonces vemos que el pueblo de Yahweh está ignorando las maquinaciones de Satanás. El pueblo de Yahweh está muy ignorante al mundo espiritual y a las maquinaciones de Satanás. Hace muchos años atrás, yo armé un mensaje, muchos años atrás, 10 años aproximadamente, sobre el diablo, sobre Satanás. Y dentro de ese mensaje era que tenía que preguntar a 10 hermanos dentro de la congregación quién era Satanás para usted. Y la mayoría me respondieron que no sabían bien quién era. Que era alguien cornudo, alguien que vivía en un infierno, alguien que odiaba a Dios y a la iglesia y a los cristianos, pero no entendían bien quién era. Para poder saber las maquinaciones de Satanás, primero tenemos que saber bien quién es Satanás, de dónde surgió, cuál es su origen, cuáles son sus planes y qué es lo que él puede hacer en esta tierra. Después tenemos que saber qué son las maquinaciones de él y cómo batallarlas. Entonces, cómo batallarlas lo vamos a ver la próxima semana. Pero hoy vamos a darnos cuenta de muchas verdades que muy pocas veces nos han enseñado. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice: Satanás siempre se ha disfrazado como ángel de luz. Siempre se ha disfrazado como ángel de luz. Es decir, era ángel de luz. Era el ángel más bello de todos los ángeles creados por Yahweh. Pero hoy se disfraza de ángel de luz porque ya no es un ángel de luz, sino es un ángel de tinieblas, de oscuridad, de maldad y de pecado.
Y así también ha engañado al hombre. Ha creado religiones como los testigos de Jehová, que se ha presentado un ángel que supuestamente Dios lo mandó, de ahí salió la Biblia, de ahí salió el profeta Smith, etcétera, etcétera, etcétera. Satanás es muy astuto y siempre va a buscar sus maquinaciones para engañar y destruir al ser humano. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 2:11, no seamos engañados por Satanás. Pablo les dice a los hermanos, no ignoremos sus maquinaciones. ¿Qué significa no ignorar? ¿Qué es el ignorar? El ser ignorantes. ¿Y quién es alguien ignorante? El que no sabe. Hablemos un poco del clima. ¿Qué te parece a vos el clima? No, esas cosas yo no lo sé, no puedo hablar de clima porque no tengo conocimiento, soy ignorante a eso. ¿Quién es una persona ignorante? Aquella que no tiene conocimiento, aquella que no tiene profundidad, sabiduría y conocimiento, revelación de un tema específico. Pablo dice, no ignoremos, hermanos, no sean ignorantes, no sean personas que sin conocimiento de las maquinaciones de Satanás. A veces hay hermanos que tienen problemas, situaciones en sus vidas que no saben si es del diablo, si es en sí ellos mismos que tomaron malas decisiones, si es alguien que le está haciendo un trabajo, si es una prueba que Yahweh mandó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de discernimiento, por falta de intimidad con Yahweh. Y muchas personas buscan a Yahweh cuando están tocando el suelo, cuando ya están con las últimas fuerzas y viven recibiendo ataques y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no tienen intimidad con Yahweh, no tienen conocimiento espiritual, no tienen discernimiento espiritual. Entonces, si no tenemos conocimiento ni discernimiento espiritual, no podremos conocer las maquinaciones de Satanás. Entonces Satanás desde el principio es mentiroso, es engañador. Si comes del fruto serás como el Creador. Si comes del fruto tendrás el conocimiento del bien y del mal. Satanás cuando él se presenta y te habla y me habla, él siempre va a venir con una verdad contaminada con una mentira. Él nunca te va a decir toda la mentira, porque te vas a dar cuenta. Él siempre va a venir con una verdad, pero contaminada con una mentira. En otras palabras, él te va a estar mintiendo, pero va a agregarle una verdad. ¿Por qué? Porque él conoce la verdad. Él desde el principio conoció la verdad de Yahweh. ¿Y cuál es la verdad de Yahweh? Su palabra, su Hijo. Pero él, sabiendo la verdad, conocedor del bien, hace el mal. Entonces, él se presenta como alguien bueno, pero a la misma vez hay un mensaje subliminal que pareciera que es algo bueno que él te dice o él quiere hacer en tu vida, pero hay un mal dentro de ese mensaje. Por eso él conoce nuestras tentaciones, nuestras debilidades carnales, nuestra concupiscencia. Y muchas veces esto no se habla en el pueblo de Yahweh. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia no es en sí el pecado. La concupiscencia es nuestro estado natural, carnal, delante de todo lo que Yahweh nos dio. Es decir, es nuestra debilidad como personas. Es nuestra naturaleza pecadora. Todos tenemos concupiscencia. Nuestras debilidades para pecar. Satanás conoce nuestras concupiscencias. Él sabe nuestras debilidades carnales. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a buscar sus maquinaciones,
sus planes, sus proyectos. Va a buscar la manera de tentarnos con algo que nuestra concupiscencia quiere consumir, quiere tomar, quiere agarrar. Entonces Él directamente, ¿dónde nos va a hablar? ¿Dónde nos va a querer influenciar? Nos va a querer dominar en nuestra mente. Él no va a hablar a nuestro corazón, Él no va a hablar a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, Él va a hablar a nuestra mente. Y muchas veces, en su mayoría, la guerra y el campo espiritual de batalla que tenemos con Satanás, que ya la semana que viene voy a estar hablando sobre la guerra espiritual, tiene que ver con nuestra mente. Y él muchas veces va a tentarnos, va a hacer que nosotros hagamos lo incorrecto delante de Yahweh, podamos violar los mandamientos de Yahweh, la obediencia a Yahweh, porque eso es el pecado, desobedecer a Yahweh, a través de lo que Él nos puede ver, mostrar, a través de lo que nosotros podemos ver. Entonces, todo lo que entra en nuestra mente y deja nuestra mente que eso pase y entre en nuestra vida, ya es un peligro y una puerta abierta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mente es el campo de batalla que tenemos entre Satanás y nuestra vida, nuestro yo o nuestra concupiscencia. Todo aquel que no conoce a Yahweh, que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido el Espíritu de Yahweh, no ha aceptado a Yahshua, todo aquel que vive en sí muerto espiritualmente y lo domina y lo gobierna el pecado, Satanás puede entrar en su mente como dueño en su casa. Porque esa vida está gobernada por el pecado, por oscuridad, por tinieblas. Entonces Satanás entra a la mente y pone pensamientos, incita a pecar, le habla a esa concupiscencia y le dice, uy, qué ganas de tomar una cerveza o de alcoholizarme, qué ganas de acostarme con una mujer, qué ganas de robar, qué ganas de hacer esto, y viene el pensamiento y Satanás lleva a esa persona a seguir una vida en pecado, una vida en oscuridad, una vida de iniquidad, porque es una vida que no conoce a Yahweh y que no tiene barreras espirituales sobre su vida, donde Satanás gobierna su mente, gobierna sus emociones, gobierna sus sentimientos, sus decisiones. Opera en el consciente, opera en el inconsciente y es un títere de Satanás. Así hoy millones de personas están en las manos de Satanás. Y esas personas son gobernadas por el príncipe de este mundo, por el Dios de este mundo, dice la Escritura. Ahora, alguien que viene a Yahweh, alguien que acepta a su Hijo, que nace de nuevo, que recibe el Espíritu de Yahweh, que de las tinieblas pasa a la luz, es perdonado de sus pecados con la sangre del Cordero, ya no hay maldición, ya no hay condenación, comenzamos a entender, a comprender el mundo espiritual, tener una vida espiritual de oración, de búsqueda con Yahweh, empezamos a leer, a estudiar las Escrituras, y el Espíritu de Yahweh comienza a obrar en nuestra vida y empezamos a morir, a tomar decisiones de nuestra carne, a morir a nuestra concupiscencia, y dejamos que el Espíritu de Yahweh vaya creciendo en nuestras vidas y que vaya creciendo nuestro espíritu, nuestra intimidad con Yahweh a través de su Espíritu. Satanás va a venir a querer atacar nuestra mente, va a querer venir a atacar nuestra concupiscencia, pero vamos a tener a alguien de nuestro lado, al Ruach HaKodesh, donde Él nos va a decir, mirá que te está atacando, mirá que te está tentando, mirá que te está haciendo esto, cuidado acá, cuidado allá. Cuando te ofrecen algo, cuando tenés la posibilidad de tomar una decisión y vos crees que está bien y Él te dice, no la tomes, no la tomes. Él es tu consolador, Él es tu ayudador,
Él está para ayudarnos. Entonces el Espíritu de Yahweh es nuestra protección, nuestro escudo, nuestra fortaleza contra todos los demonios, contra todos los ángeles caídos, todos los espíritus inmundos y contra el mismo Satanás. Si Satanás controla la mente de una persona, controlará su vida. Según lo que pensamos, es lo que razonamos. Según lo que razonamos, es las decisiones que tomamos y es lo que hablamos. Todo opera a través de nuestra mente. Por eso Pablo bien decía, tengamos la mente de Yahshua. ¿Quién puede tener la mente de Yahshua? Solamente el que tiene el espíritu de Yahweh, el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh de Yahweh. Romanos 12:2 dice Pablo, renueven sus pensamientos, renueven su mente para que entiendan cuál es la voluntad de Yahweh. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? La santificación, la intimidad, la relación con Él. ¿Y de qué manera lo podemos tener? A través del Espíritu de Yahweh. Santiago 1:8 dice, porque el que es de doble ánimo es inestable en toda su vida. ¿Quién es alguien de doble ánimo? Que no es fuerte mentalmente. Que el enemigo viene y te siembra un pensamiento o afecta tus emociones por algún problema que tuviste externo en tu vida, sea familiar, económico, sea de salud, sea laboral, y ya te tirás para abajo, caes en depresión, caes en angustia, ya te desanimás. Ahí dice Santiago, doble ánimo, inestable, hoy estoy bien, mañana estoy mal. ¿Por qué? Porque espiritualmente no estás creciendo. Porque espiritualmente no tenés una intimidad con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu de Santidad. Sino que tu relación con los demás y con Yahweh es a través de tu alma, almáticamente. Y eso es un gran error. Satanás puede entrar a los hijos de Yahweh en su mente si los hijos de Yahweh tienen una vida emocional. Él entra. Porque sus mentes no tienen fortaleza, sus mentes son débiles. Entonces viene y te desanima, viene y te tira abajo. Viene una prueba a tu vida y te tira en cama y estás destruido, destruida. Y eso es algo que Yahweh no quiere. Todas las pruebas que podamos pasar en esta vida nos tiene que fortalecer, nos tiene que hacer madurar espiritualmente, no emocionalmente. Las emociones son engañosas. Las emociones nos pueden llevar a destruirnos. Satanás juega con nuestras emociones. Entonces, tengamos cuidado de no ser personas de doble ánimo, sino personas espirituales, que aunque esté pasando la prueba más grande, tenga paz, porque uno sabe que Yahweh tiene control. Y aunque no esté pasando ninguna prueba, estoy tranquilo igual, porque Yahweh tiene el control. Esa es una persona que ha alcanzado madurez espiritual. Y ahí tenemos una gran diferencia entre una persona emocional, y no estoy diciendo que no tengamos emociones, porque las emociones son del ser humano, es normal, pero que no gobiernen nuestra vida las emociones, sino espiritualmente debemos de vivir. Y la persona que tiene una comunión con Yahweh a través del Espíritu va a tener un vallado en su mente donde Satanás va a querer venir y automáticamente nosotros vamos a tener luces de alerta por medio del Espíritu de Yahweh diciendo, viene un ataque, Satanás te está tentando, cuidado, tened cuidado acá, alerta. Pero aquel que no tiene una intimidad con Yahweh, que no tiene una intimidad con el Espíritu de Yahweh, vive emocionalmente,
hoy voy a la iglesia, voy a la congregación, gloria a Dios, aleluya, mañana me quiero morir, me quiero ir al pecado. No. ¿Qué hace Satanás? Entra a tu vida y te siembra un pensamiento, y te siembra otro, y te desanima, y trae en sí pensamientos de muerte, pensamientos directamente de baja autoestima, no me amo, no me quiero, no sirvo para nada. Y Satanás viene y tira esos dardos. Porque esos son los dardos. La maquinación de Satanás son los dardos que dice Efesios 6, que ahora vamos a ir a la escritura. Entonces tenemos que entender cómo obra Satanás. Si vos tenés una mente débil, una mente emocional, vas a estar bien con tu familia, en tu matrimonio, vas a estar en la congregación, todo muy bien. Pero vas a salir de ese ámbito y va a venir un dardo del enemigo, va a entrar tanto en tu mente que te cambió el ánimo automáticamente, que te bajoneó, te puso mal. Y esas son las personas que dicen, yo camino con Yahweh, leo la Biblia, voy a la congregación, voy a la iglesia, hago esto o lo otro, y mirá los problemas que vienen, yo no quiero saber más nada de Yahweh. Eso es una persona emocional. Porque no discierne el mundo espiritual, no discierne las maquinaciones de Satanás. Satanás sabe muy bien quiénes somos nosotros, qué relación tenemos con Yahweh y qué conocimiento tenemos. Pablo dice en Romanos 8:6, los que viven en la carne, refiriéndose al pecado, piensan en la carne, piensan en las cosas de pecado. Pero los que viven en el Espíritu de Yahweh, piensan en las cosas del Espíritu de Yahweh. ¿Qué cosas son las del Espíritu de Yahweh? Santidad. Los que piensan en la carne, los que piensan en la concupiscencia, piensan pecado. Piensan satisfacer los deseos de la carne. Pero los que piensan en el Espíritu de Yahweh, piensan en santidad, piensan en obedecer a Yahweh, piensan en caminar en la luz y no en tinieblas. Entonces Satanás siempre va a buscar la manera de destruirnos antes que lleguemos a la madurez espiritual, a caminar en santidad, en caminar en la luz. Muchos se quedan en mitad de camino, muchos se quedan en el principio. ¿Por qué? Porque no son perseverantes, porque no disciernen las maquinaciones de Satanás. Satanás siempre va a usar algo externo para contaminarte. Satanás siempre va a buscar algo externo para contaminarte, para pecar, para ensuciarte. Y una vez que caíste, una vez que pecaste, una vez que metiste la pata en la zanja, te va a juzgar, te va a criticar y te va a decir, mirá el hijo de Yahweh, mirá la hija de Yahweh, mirá lo que hiciste, mirá lo que cometiste. Después andás predicando, andás enseñando, andás haciendo esto, andás haciendo lo otro. Pero aquel que cruza esa barrera de ser emocional a espiritual, no le importa nada lo que Satanás le diga. No importa ningún ser humano, ninguna persona que venga y diga lo que diga a esa persona, porque la persona sabe quién es en Yahweh. Y aunque se equivoque, aunque peque, él sabe quién es, ella sabe quién es en Yahweh. Esa persona que alcanza esa madurez espiritual, ¿cómo el enemigo va a atacar? Va a atacar con opresión. Va a atacar con trabajos espirituales, porque ya en la mente no puede entrar, ya en las emociones no puede entrar, ya no puede incitarlo a que peque y que llene el pecado de la concupiscencia carnal. Entonces va a atacar espiritualmente, pero ¿con qué? Con opresión. ¿Para qué? Para agotarlo, para agotarla, para destruirla en cansancio, en sueño, que no pueda dormir bien, que tenga pesadillas. Va a buscar muchas formas. ¿Para qué? Para callar, para frenar lo que esa persona está haciendo para Yahweh.
Entonces, según el caminar que tenemos con Yahweh y el crecimiento espiritual que tenemos con Yahweh, son las maquinaciones que Satanás va a hacer en nuestras vidas. El gran engaño es decir, hermano, cuando usted alcance la madurez espiritual en Yahweh, ya el enemigo no lo va a atacar más. No, mentira. Satanás siempre te va a atacar. Más vas a crecer, más vas a madurar, más ataques vas a tener. Porque Satanás sabe muy bien que si vos llegás a ser un siervo, una sierva de él, llena del Ruach HaKodesh, donde sos antorcha en medio de la oscuridad, Satanás te quiere destruir, porque le vas a afectar a su reino. Le vas a robar muchas almas a él, porque Yahweh te va a usar y vas a ser brecha para mucha gente. Por eso Satanás siempre va a atacar más y va a buscar la manera de frenarte, de callarte. Y si fuera por Satanás, nos destruiría, nos mataría. Yo he tenido ataques de muerte, literalmente, la misma muerte delante mío, en el mundo espiritual, viniendo por mi alma. Si fuera por Satanás, nos mataría. Pero Yahweh nos ha sellado con su Ruach HaKodesh, aquellos que son hijos de Yahweh. Y ya voy a estar hablando también de la muerte dentro de pocas semanas. La muerte. A cualquiera nos puede llegar la hora de morir. Estando en Yahweh y estando sin Yahweh. ¿Cuántas personas viven su vida normal y en un momento se le paró el corazón, tuvo un accidente, le pasó algo y se murieron? Pero los que están en Yahweh, están sellados, protegidos, están cubiertos. No por la sangre del Cordero, como muchos predican, que ya voy a estar hablando también de esto. Ahora miren cómo se unen los mensajes. Porque muchos dicen, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Yahshua tiene poder, ya está, con eso es suficiente. No. La sangre de Yahshua tiene poder, claro que sí. Pero la sangre de Yahshua fue derramada en ese Calvario por nuestros pecados, por nuestra salvación, por nuestra redención. Pero el que nos protege de Satanás, de sus maquinaciones y de sus ataques es el Espíritu de Yahweh. El Espíritu Santidad de Yahweh, el más poderoso de todo lo que hay creado. Y eso es lo que tenemos que discernir y entender. Satanás y sus maquinaciones. Satanás siempre va a mentir, porque él es el padre de mentira. ¿Cuántas personas que conocen viven mintiendo? Son hijos de Satanás, porque Satanás es el padre de mentira. Satanás siempre va a querer presentarse delante de nosotros como algo bueno, como ángel de luz. Satanás muchas veces nos va a querer hablar en sueños, creyendo que son sueños de Yahweh. Entonces, todos los pensamientos que nosotros podamos tener, no todos son de Satanás. Podemos tener pensamientos negativos, podemos tener pensamientos de angustia, de temor, de depresión, por situaciones que vivimos cotidianamente, porque no es todo de Satanás. No entremos en la ignorancia, como muchas veces en las iglesias enseñaron. No, el diablo, Satanás. Todo le echaban la culpa a Satanás. Podemos tener pensamientos negativos, porque la mente fue creada para tener pensamientos positivos y negativos. Pero debemos de discernir cuando viene a través de una maquinación, de un dardo del enemigo a nuestras vidas. Segunda de Corintios 4:4 dice, ahí Pablo, el Dios de este siglo, o sea, de este mundo, cegó el entendimiento en las mentes,
¿Qué hizo Satanás? Cegó el entendimiento del ser humano. ¿Por medio de qué? Por medio del pecado. Solo el que acepta a Yahweh a través de su Hijo, nace de nuevo y recibe el Espíritu de Santidad, es aquel que puede ser libre del velo del pecado. Puede ser libre del velo en su mente de la iniquidad, la maldad. Y empezamos a entender por qué estamos en esta tierra, por qué fuimos llamados por Yahweh y que estamos en un mundo espiritual todos los días batallando. Miren lo que dice Juan 8:44. Ustedes son hijos del diablo, hijos de Satanás. Él es su padre y fue homicida desde el principio. Y no se ha encontrado la verdad en él porque él habla mentira con su propia naturaleza. Miren lo que dice Juan. Ustedes, a los religiosos, les decía esto: ustedes son hijos del diablo, porque ustedes hablan mentira, porque manipulan, engañan a la gente. Un hijo de Yahweh no puede mentir. Puede mentir una vez, puede equivocarse, sí, pero no practicar la mentira, no practicar el engaño, no practicar la maldad, la iniquidad, porque ese es hijo, esa es hija de Satanás. Él fue homicida desde el principio. No se ha encontrado la verdad en él, porque Satanás no hay verdad en él. No hay verdad. Porque él habla mentira en su propia naturaleza. Entonces Satanás siempre nos va a querer influenciar, nos va a querer sembrar pensamientos que parecen que son ciertos, pero no lo son. Si Satanás te dice, vos sos una persona que nunca va a cambiar, siempre vas a estar bajo el pecado, bajo el adulterio, la droga, el robo, siempre vas a estar haciendo esto, vos no cambias más, no servís, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le vas a creer a Satanás? ¿Vas a creer sus maquinaciones, sus dardos? Si aún siendo pecadores, teniendo miles de errores y aún conociendo la verdad, seguimos equivocándonos, y Yahweh nos acepta y nos ama y nos recibe, ¿quiénes somos nosotros para juzgarnos? Para criticarnos, tirarnos abajo. Pero ¿dónde está el secreto de todo? Acá, hermanos, en la mente. Por eso yo di un mensaje el año pasado, que lo publiqué hace poco, ahí en el muro, la mente, cómo funciona. Y esto muchas veces en el pueblo de Yahweh no se habla, no se enseña. La mente debemos de conocerla, debemos de saber cómo funciona. ¿Por qué Yahweh nos dio una mente? Si somos fuertes en mente, Satanás no podrá con sus maquinaciones. Ahora, ¿somos fuertes por nuestra propia voluntad, conocimiento, sabiduría? No, por medio del Espíritu de Santidad de Yahweh podemos tener una mente firme, una mente del Mashiach, como dice Pablo. Entonces, Pablo habla mucho acerca de los ataques de Satanás. Miren lo que dice Pedro, 1 Pedro 5:8. Practiquen dominio propio, estén alertas del enemigo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No ignoren sus maquinaciones, para que Satanás no tome ventaja. Dice Pedro, practiquen dominio propio. No ignoremos sus maquinaciones. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Y esto lo podemos alcanzar por medio del Espíritu de Santidad de Yahweh. Podemos crecer, madurar.
¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? Estudiando, escudriñando la palabra de Yahweh. Que la palabra de Yahweh entre en nuestra mente y de nuestra mente vaya a todo lo que es nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones. La palabra de Yahweh purifica, limpia, restaura, destruye, en sí hace muchas funciones en nuestra vida. Más escudriñamos las Escrituras, más el Espíritu de Yahweh nos forma fortalezas en nuestra mente. Por eso, cuando alcanzamos madurez en Yahweh, no hay nada que nos pueda detener, hermanos. Nada. No hay nada. Y Satanás lo sabe muy bien. Pero el pueblo de Yahweh, en su mayoría, son débiles. Son débiles en la mente. Son emocionales y no espirituales. Por eso Satanás maquina y trae dardos y ataques y son destruidos. Y dejan a Yahweh, dejan su camino, dejan la intimidad con Él. Son débiles. Y Yahweh ya no quiere eso. Yahweh quiere que entendamos quién es Satanás, quiénes son sus maquinaciones y cómo batallarlas. El Mashiach, Yahshua, el Mesías, Juan 17:15, él en la última oración al Padre dijo: te ruego que no los saques del mundo, sino que los guardes del enemigo. Guárdalos del enemigo, guárdalos del maligno. En Mateo 4 vemos que Satanás se presenta en el desierto y tienta a Yahshua. Ahí el Mesías tuvo que pasar una prueba donde Satanás lo tentó. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y Yahshua fue victorioso, lo venció sus maquinaciones. ¿Por qué? ¿De qué manera lo venció Yahshua? Por medio de la palabra de Yahweh. Escrito está. Escrito está. Porque la palabra de Yahweh dice: no vas a poder venir a engañarme. No vas a poder venir a influenciarme, a tirarme dardos, a maquinar contra mí. Porque yo soy la autoridad de todo. El Padre me dio la autoridad de todo. Satanás quería que Yahshua haga algo que en realidad Satanás tiene que hacer con Yahshua. Si eres el hijo de Yahweh, tírate y sus ángeles mandará. Conviértete estas piedras en pan. Y así lo tentó. Satanás puede venir a tentarte, pero si tu mente está fortalecida por medio de la palabra de Yahweh, no va a poder, porque la palabra de Yahweh tiene poder. Ahora en Efesios 6, Pablo habla de vestirnos de la armadura de Yahweh para resistir el día malo. ¿Qué significa esto? Que Pablo nos está enseñando que va a haber un día malo. ¿Cuál es ese día malo? Donde Satanás ataca. Y Satanás puede usar brujos, hechiceros, espíritus inmundos de oscuridad, demonios, aún ángeles caídos. Pareciera que todo es igual, pero no son todos igual. Por eso en las regiones espirituales, celestes, hay principado, hueste de maldad, espíritus inmundos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un mundo espiritual. Y Efesios 6, Pablo dice: pónganse la armadura de Yahweh para protegernos del maligno. ¿Cómo podemos protegernos de Satanás? Por medio de herramientas, armadura espiritual. No por nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. No se trata de tener fuerza o ser grandote para batallar contra un demonio, un espíritu inmundo, contra Satanás. Porque cuando hay ataques espirituales, de la única manera de batallarlos es espiritualmente.
Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principado, huestes de maldad, regiones celestes, ángeles caídos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando Satanás maquina y ataca nuestra vida y quizás se levanta un familiar, un ser querido, se levanta un ser humano contra nosotros y nos acusa y nos quiere hacer daño, es un ataque espiritual, no es normal. Como hijos de Yahweh, todo lo que nos pasa en esta tierra, nada es normal. Y debemos de discernir, porque a veces Yahweh permite que Satanás nos zarandee, como le pasó a Job, y a veces Satanás mismo ataca porque pecamos y dejamos una puerta abierta, y muchas veces también Satanás nos ataca porque estamos haciendo la voluntad de Yahweh y en el mundo de las tinieblas está siendo afectado. Ahora, todo tipo de ataque Yahweh lo permite. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permite que Satanás maquine, ataque y tire sus dardos? Para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Todos aquellos que han tenido muchas batallas espirituales y las siguen teniendo, son los que han crecido más espiritualmente. Los que han discernido más el mundo espiritual. Y muchos llegan a madurez espiritual donde llegan a ver el mundo espiritual y el Espíritu de Yahweh les abre los ojos espirituales. Y pueden ver demonios, pueden ver ángeles caídos, pueden ver ángeles de Yahweh, pueden ver espíritus inmundos, pueden discernir y ver el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque han alcanzado madurez. No todos los hijos de Yahweh van a poder tener esa experiencia, solamente aquellos que son llamados en esa área. Como aquel que tiene el llamado a las Escrituras, donde hable la Biblia y se le revela todo. Y puede entender las Escrituras como si nada. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh le da herramientas para fluir en esa área. Entonces Pablo dice, pongámonos la armadura para resistir el día malo. Y cuando venga el día malo, estemos firmes. Estemos firmes. Y cuando habla de la armadura, habla de muchos instrumentos, de muchas partes, pero específicamente quiero hablar sobre el escudo de la fe. Y eso es lo que voy a dar el mensaje la semana que viene. La fe es lo más importante que tenemos que tener cuando Satanás maquina y ataca nuestras vidas. Cuando Él nos tira los dardos, cuando Él tira pensamientos en nuestra mente. Y solo el escudo de la fe puede parar los dardos. Y ahí lo dice Pablo. El escudo de la fe hace que los dardos de fuego del maligno sean parados, sean en sí frenados, destruidos. La fe es un escudo espiritual. Solamente voy a hablar de estos dos puntos, el escudo de la fe y en sí el casco o el yelmo de la salvación, que en el hebreo es mitra. Todo aquel que tenga la mitra de Yahweh en su mente, que dice Yud Hei Vav Hei, porque la mitra del Kohen Gadol dice Yud Hei Vav Hei, las 4 letras en hebreo, el nombre del Creador, es aquel que puede vencer contra el enemigo. Todo el que tenga el sello de Yahweh, el Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, y todo aquel que tenga la fe en Yahweh, puede batallar contra el enemigo. Por eso vemos que la Escritura dice que en los últimos tiempos también vamos a ver a Satanás con poder y señales, prodigios mentirosos, engañando con iniquidad y maldad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad de Yahweh para ser salvos. Es decir,
que todo aquel que vive en esta vida sin Yahweh, sin su amor, que su amor habla de la salvación, de que su Hijo dio su vida por nosotros, dice que se pierden. Y el propósito principal de Satanás sobre la humanidad es que las almas se pierdan. Las almas se pierdan, no tengan salvación, perdón, redención, santificación en Yahweh. Porque dice, porque aquellos que están caminando en este mundo sin Yahweh, dice, están bajo los lazos de Satanás. Y esos lazos es el pecado. Ahora Santiago dice, sométanse delante de Yahweh. Santiago 4:7, sométanse delante de Yahweh, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué hizo Yahshua? Resistió a Satanás en el desierto. ¿Cómo podemos resistirlo? Usando herramientas, armas espirituales. El escudo, la identidad como hijos de Yahweh, la salvación y también la oración. La oración, la tefilá, a Yahweh, al Espíritu de Yahweh. La oración tiene poder. En Yahweh, en el nombre de su Hijo, por medio de su Espíritu. En Yahweh, toda oración tiene que ir a Yahweh, por medio de su Hijo, en el nombre de Yahshua, a través del Espíritu de Yahweh. El que no tiene Ruach HaKodesh, el que no tiene el Espíritu de Yahweh, puede orar a Yahweh, puede estar 20 horas orando a Yahweh, que Yahweh no va a responder. Pero aquel que tiene a su Hijo y tiene el Espíritu, toda oración, todo lo que pidan a Yahweh en la voluntad de Él, será hecho. Entonces acá Santiago está diciendo, resistan al diablo. ¿A través de qué? De la oración, de la fe, de la identidad como pueblo de Yahweh y de la palabra, espada de fuego, la Torah de Yahweh, espada de fuego, espada para penetrar las tinieblas, para cortar toda atadura, toda ligadura, toda cadena de Satanás sobre los hijos de Yahweh, sobre todo aquel que quiere ser libre del pecado y la iniquidad. La palabra de Yahweh es más cortante que espada de doble filo, que penetra lo más profundo del ser humano. Entonces Satanás se enloquece cuando un hijo o una hija de Yahweh se para y empieza a usar la espada de fuego. Y cuando los dardos vienen, usa el escudo de la fe. Es la única manera de vencer las maquinaciones de Satanás. Debemos de pedirle a Yahweh a través de su espíritu llegar a tener la mente de Yahshua. ¿Qué es tener la mente de Yahshua? Es mirar las cosas de arriba, las cosas del reino de Yahweh. Es mirar su voluntad, es mirar su obediencia, es mirar las cosas eternas y no las cosas temporales. Y no estoy diciendo de que no hagamos nada. Cristo viene, Yahshua viene y se terminó todo. No estudiemos, no trabajemos, no. Eso es ignorancia. Tenemos que cada vez ser mejores personas en esta tierra. Estudiar, crecer, madurar. Pero sobre todo, vivir conectados con el reino de nuestro Padre. Hablar como el Padre nos enseñó por medio de su Hijo. La mente de Yahshua. Tener conectado una mente al Padre. Hablar como Yahshua hablaba en la tierra. No hablar por hablar. Yo conozco hermanos que hablan y hablan y hablan. Y digo, Dios mío, ¿cómo hablan esta gente? Hay que hablar con las palabras justas y necesarias. Muchos les gusta la lengua. Hablan y hablan y hablan. Seamos prudentes, maduros. Dominio propio sobre la lengua. Tenemos que hablar lo que tenemos que hablar. Punto.
Y para los hermanos que me conocen, yo soy de pocas palabras, no hablo mucho. Hablo mucho ahora, cuando estoy ministrando, porque hablo todo lo que Yahweh me dice. Pero después hablo lo justo y necesario, porque Yahweh me educó así. El Espíritu de Yahweh me educó así. Y es un ejemplo que lo vemos en Yahshua. Yahshua no estaba continuamente hablando y hablando. Él hablaba lo justo y necesario. A la multitud le enseñaba parábolas. A los discípulos le enseñaba verdades espirituales. Y él hablaba lo justo y necesario. A los fariseos los exhortaba. Ahora, tener la mente de Yahshua es llevar cautivo. ¿Qué es cautivo? Preso. Todo pensamiento malo por medio de la palabra de Yahweh. ¿Querés cambiar tu mentalidad y tener la mente de Yahshua? Estudia la palabra de Yahweh. Escudriña y ponla en práctica. Y si tú haces eso, el Espíritu de Yahweh te va a ayudar a tener una mente totalmente bloqueada, sellada a los ataques de Satanás, a las maquinaciones de Satanás. Cuando Satanás no puede entrar en nuestra mente, él va a traer en sí otros ataques más pesados, más complicados, que puede ser brujería, hechicería, puede ser espíritu de muerte, puede ser en sí opresión y también puede ser ataques literalmente espirituales, tanto ángeles caídos como demonios. Pero aún así, Yahweh nos va a proteger. Si tenemos al Espíritu de Yahweh, Él es nuestro escudo. Y yo voy a contar rápidamente un testimonio. Hace unos años atrás tuve un ataque muy fuerte. 3 espíritus inmundos se me presentaron de las tinieblas directamente a matarme. Me agarraron de la cama y me tiraron al piso. Eran 3 espíritus inmundos. Cuando yo sentí su energía, quedé paralizado. No me podía mover. Pero mentalmente empecé a pedirle ayuda al Ruach HaKodesh. Porque yo sabía que era el único que me podía ayudar. Y cuando empiezo a orar, a clamar en el espíritu, en la mente, en la mente le pedía al Espíritu de Yahweh, de mi cuerpo salió como un campo magnético, una energía, y yo lo pude ver. Era como una corriente blanca que salía y automáticamente me soltaron. Y ya no pudieron tocarme más y se tuvieron que ir. Y esa experiencia que yo tuve, pude entender y pude comprender, primeramente, que el mundo espiritual es real, porque yo tuve muchas experiencias, yo les podría contar muchas cosas que viví. Y que muchas veces hay que tener también cuidado con quien hablamos, porque nos van a tratar de locos. Porque quizás tuviste experiencias y otros no te van a creer. Por eso hay que tener cuidado. Pero aquellos que están en Yahweh, que conocen el mundo espiritual, te van a poder entender. Y cuando yo tuve esa experiencia, literalmente Satanás vino a matarme. Pero Yahweh me ayudó a través de su espíritu y me libró de esos demonios, de esos espíritus inmundos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el espíritu de santidad es mayor que todo ataque del enemigo. Entonces, muchas veces cuando hay ataques, a uno lo que le agarra es miedo y es normal, pero automáticamente debemos usar la oración, que es la herramienta poderosa que Yahweh nos dio, y saber que el Espíritu de Yahweh está con nosotros, que Él está donde nosotros estamos, Él está. Entonces, para ir cerrando el mensaje, no ignoremos sus maquinaciones. No ignoremos sus dardos. 1 Corintios 2:16 dice Pablo, ¿quién conoce la mente de Yahshua? ¿Quién la conoce? ¿Quién la va a conocer? El Padre, Yahweh.
Debemos de llegar a tener la mente de Yahshua, dice Pablo. Renovarnos en los pensamientos. Renovarnos en los pensamientos de nuestra mente. Y Romanos 16:20 dice, porque Yahweh muy pronto aplastará a Satanás bajo sus pies. Le espera juicio muy pronto a Satanás en el gran trono blanco y a todos sus ángeles caídos y todo el reino de las tinieblas. Ahora, ¿vale la pena tanta batalla, tanta lucha? Sí, vale la pena, porque estamos en el camino correcto. Pero tenemos que tener muy presente quién es Satanás y qué son sus maquinaciones. El que entre pensamientos de Satanás, dardos de fuego en nuestra vida, no significa que estemos endemoniados. Y esto quiero aclarar también. Aquel que tiene el espíritu de Yahweh no puede estar endemoniado. No puede. ¿Alguien que tiene el espíritu de Yahweh puede pecar y abrir una puerta espiritual? Sí, puede pasar, pero el espíritu de Yahweh le va a estar advirtiendo, anunciando, diciéndole, cuidado, no lo hagas, pecaste. Él te va a traer convicción de pecado, te va a sentir mal, vas a querer arrepentirte y ponerte cuentas con Yahweh. Pero alguien que está realmente endemoniado es aquel que no tiene el espíritu de Yahweh. Ahora, puede pasar a alguien que tenga el espíritu de Yahweh y comience a pecar y a alejarse de Yahweh, dejar de tener intimidad con Yahweh, empiece a pecar y abrir puertas y que el enemigo tome control. Sí, puede pasar. Y puede pasar que la persona quede endemoniada. Eso sí, pero lleva un proceso muy largo, donde ya el espíritu de Yahweh habrá anunciado, alertado muchas veces a esa persona. Pero aquel que tiene el espíritu de Yahweh no puede entrar nada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque siempre Yahweh nos va a exhortar, nos va a direccionar, nos va a advertir por medio de su espíritu. Pero el mundo espiritual es real. Los demonios existen, los espíritus inmundos existen, los ángeles caídos existen y están en contra de todo aquel que camina en la verdad. Aquellos que están en pecado, que están en religión, que no afectan el mundo de las tinieblas, Satanás no se preocupa. Pero aquellos que aman la verdad, que caminan en santidad, aquellos que son usados por el Espíritu de Yahweh, a ellos sí, Satanás se le va a venir con todo. Pero no hay que tener miedo, porque Él nos puede hacer en sí lo que Yahweh le permita. Nos puede atacar, nos puede tentar, nos puede contaminar, nos puede hacer muchas cosas. Pero si estamos en Yahweh, vamos a tener la seguridad, certeza, la seguridad y la fe de que vamos a salir victoriosos. Así que hasta acá el mensaje de esta noche, las maquinaciones de Satanás. Espero que haya sido bendición este mensaje. Que Yahweh te bendiga. Oro al Padre en el nombre de Yahshua para que todo dardo del enemigo sea destruido sobre tu vida, sobre tu mente. Que Yahweh a través de su espíritu pueda poner una barrera, un sellado, una protección en tu mente. Que tu mente sea transformada por medio de la palabra de Yahweh, por medio del espíritu de Yahweh, y puedas alcanzar madurez espiritual. Ya no camines bajo emociones, sino espiritualmente. Pienses las cosas del reino de Yahweh, las cosas espirituales. Hables la verdad de Yahweh, camines como Yahshua lo hizo. Ese es el anhelo de nuestro Padre para tu vida, para mi vida. Y que cuando viene el enemigo con dardos, cuando viene el enemigo con maquinaciones, automáticamente empezá a orar, empezá a clamar, empezá a hablar con el Espíritu de Yahweh. No te olvides que el Espíritu de Yahweh está en tu vida. Cuando te bañás, cuando comés, cuando trabajás, cuando caminás, cuando dormís, está con vos siempre. Siempre tenés que pedirle ayuda a Él. Él está para ayudarte. ¿Yahweh puede mandar ángeles? Sí, para protegernos. Pero el Espíritu de Yahweh es el único que nos sella, nos protege y nos cubre sobre todo ataque del enemigo.
Amén. Entonces damos gracias al Padre, Yahweh les bendiga, damos gracias a Él, a su Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, por este mensaje, ha sido de gran bendición y que puedas poner en práctica todas estas verdades, todas estas enseñanzas que Yahweh ha dado. Mañana tenemos escuela, 21 horas, Argentina, por medio de Zoom. Vamos a ver el libro de Nehemías, vamos a ver también el libro de Esdras y de Esther. Va a ser de gran bendición la escuela de mañana. Y el jueves vamos a estar con la serie de estudio del libro de Daniel y sus profecías. Vamos a entrar en la primera clase, va a ser de gran bendición. Jueves, 21 horas, Argentina, por Facebook. Así que no te pierdas estos estudios. Para entender Apocalipsis hay que entender el libro de Daniel. Entonces vamos a estudiar el libro de Daniel. Y el viernes vamos a estar con otro mensaje que se une con el de hoy, que es la fe de Satanás. El mensaje del viernes se va a unir con el mensaje de hoy. La fe de Satanás. ¿Qué es la fe de Satanás? Es cuando Satanás te hace creer algo en vos que no es verdad. O sea, que Satanás también tiene fe. Y eso es algo que Yahweh me lo enseñó. Satanás copia todo lo que el Padre hizo. Satanás también tiene fe. Tiene fe en vos, tiene fe en mí. ¿De qué? De que nosotros creamos lo que Él dice y hagamos lo que Él dice. Así que ese mensaje también va a estar muy bueno, va a ser de gran bendición, así que no se lo pierdan. Gracias a todos a través de Instagram, Facebook, y este mensaje también va a ser compartido en YouTube y en grupo de WhatsApp. Shalom, bendiciones, que ya los bendiga a todos y nos vemos mañana en la escuela. Gracias por estar y recuerden siempre que nosotros fuimos llamados para ser hijos de Yahweh, ser luz en medio de tinieblas, y aunque las tinieblas se levanten, aunque el pecado, la iniquidad cubra la tierra, la luz de Yahweh resplandecerá sobre su pueblo y sobre sus hijos. Amén. Y Yahweh les bendiga. Bendiciones. Shalom.